Hola, soy Maura Cáceres. Estaremos viendo las combinaciones binarias y su nomenclatura. Entre las combinaciones binarias oxigenadas estaremos viendo los dos primeros casos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Entre las combinaciones binarias no oxigenadas estudiaremos los hidruros metálicos. Empezamos con los óxidos básicos, que son combinaciones de un metal con el oxígeno. De acuerdo a las reglas de la IUPAC, utilizamos tres nomenclaturas: la tradicional, la stock y la sistemática. En el primer ejemplo tenemos un óxido básico. En este caso tenemos la combinación del níquel, que es un metal, con el oxígeno. Acá ya tenemos el compuesto. ¿Cómo nombramos? De acuerdo a la nomenclatura tradicional, se escribe primeramente la palabra óxido, que hace referencia a la presencia del oxígeno, seguido del nombre del metal. En este caso el níquel es el metal, con las terminaciones oso o ico, según actúe con su menor o con su mayor valencia. En la nomenclatura stock, que es la segunda nomenclatura, se escribe también la palabra óxido, que hace referencia a la presencia del oxígeno, seguido del nombre del metal sin ninguna terminación, pero entre paréntesis va la valencia con el cual está actuando dentro del compuesto. En la nomenclatura sistemática se escribe la palabra óxido seguido del nombre del metal, pero se le antepone algunos prefijos que indican cantidad de átomos dentro del compuesto, que son mono, que se puede omitir, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Acá tenemos la combinación del níquel con el oxígeno. Tenemos ya las valencias intercambiadas, el oxígeno con valencia 2 y el níquel con valencia 3. Recordemos que el níquel es un metal que actúa con dos clases de valencia, con valencia 2 y con valencia 3. En este compuesto vemos que está actuando con su mayor valencia, que es 3. Para su nomenclatura tradicional, entonces, de acuerdo a la regla, escribimos la palabra óxido seguido del nombre del metal, en este caso níquel. Está actuando con su mayor valencia, entonces le corresponde la terminación ico. Sería entonces óxido niquélico. Para la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura stock, escribimos también la palabra óxido seguido del nombre del metal sin ninguna terminación, entonces sería óxido de níquel. Pero entre paréntesis indicamos la valencia con el cual está actuando dentro del compuesto. Dijimos que era 3, entonces va valencia 3. Para la nomenclatura sistemática, escribimos la palabra óxido seguido del nombre del metal, sería óxido de níquel, pero con los prefijos que le corresponda. A óxido, ¿cuántos átomos de oxígeno? 3, entonces sería trióxido. Trióxido de diníquel, ya que tenemos 2 átomos de níquel. Entonces tenemos las tres nomenclaturas que corresponden a un óxido básico. En este caso tenemos al metal níquel con su mayor valencia, que es 3. Entonces la tradicional va óxido con la terminación que le corresponde ico, por estar actuando con su mayor valencia en este compuesto. En la nomenclatura stock va óxido de níquel y entre paréntesis la valencia con el cual actúa, que es 3. En la nomenclatura sistemática, óxido de níquel, pero con los prefijos que le correspondan a cantidad de átomos dentro del compuesto. Pasamos al segundo ejemplo. Ahí tenemos un óxido ácido. En un óxido ácido se combina un no metal con el oxígeno. En este caso tenemos la combinación del fósforo con el oxígeno. El fósforo con su valencia 2, el óxido con su valencia 2 y el fósforo con su valencia 3. Recordemos que el fósforo es un no metal que frente al oxígeno actúa con valencia 3 y con valencia 5. 3 sería entonces su menor valencia. Para la nomenclatura tradicional, si se trata de un óxido ácido, se escribe la palabra anhídrido.
a diferencia de los óxidos básicos donde escribimos óxido. En este caso va entonces la palabra anhídrido, que hace referencia a la presencia del oxígeno, seguido del nombre del no metal con las terminaciones oso o ico, según actúe con su menor o con su mayor valencia. Para la nomenclatura stock escribimos óxido, el nombre del no metal, y entre paréntesis también va la valencia con el cual está actuando dentro del compuesto. En la nomenclatura sistemática escribimos la palabra óxido, el nombre del no metal, con los prefijos que correspondan a cantidad de átomos dentro del compuesto siempre. Entonces, para la tradicional escribimos primeramente la palabra anhídrido, seguido del nombre del no metal, en este caso fósforo, con su menor valencia. Entonces la terminación que le corresponde sería oso, anhídrido fosforoso. Para su nomenclatura stock, al igual que en óxidos básicos, entonces escribimos óxido de fósforo, que es el no metal, y entre paréntesis va su valencia, que es 3. En la nomenclatura sistemática, entonces va óxido de fósforo y con los prefijos que le corresponda. Tenemos 3 átomos de oxígeno, entonces va también trióxido de di, porque tenemos 2 átomos de fósforo, de difósforo. Y ahí tenemos también las 3 nomenclaturas para un óxido ácido. Entonces, para la tradicional escribimos sí o sí la palabra anhídrido, seguido del nombre del no metal con las terminaciones oso o ico, según actúe con su menor o con su mayor valencia. En la nomenclatura stock va la palabra óxido, el nombre del no metal, entre paréntesis va la valencia del no metal con el cual está actuando dentro del compuesto. En la nomenclatura sistemática va directo óxido del no metal, pero con los prefijos que le corresponda a la cantidad de átomos dentro del compuesto. Pasamos a las combinaciones binarias no oxigenadas, que vamos a estudiar un caso, el caso de los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos se combina un metal con el átomo del hidrógeno. Para su nomenclatura también vamos a utilizar la tradicional, la stock y la sistemática. Para la nomenclatura tradicional escribimos primeramente la palabra hidruro, hidruro que hace referencia a la presencia del hidrógeno, seguido del nombre del metal con las terminaciones oso, ico, según actúe con su menor, con su mayor valencia. Para la nomenclatura stock escribimos la palabra hidruro, el nombre del metal y entre paréntesis la valencia con el cual actúa frente al hidrógeno. En la nomenclatura sistemática también escribimos hidruro, el nombre del metal, con los prefijos que le corresponda. El prefijo mono se suele omitir, pero también se puede poner, cuando tenemos un solo átomo, en este caso va a quedar 1, porque la valencia del hidrógeno es 1 y al intercambiar con la valencia del metal, siempre el metal va a quedar entonces como con su índice 1. Empezamos con su nomenclatura tradicional. En la tradicional entonces escribimos primeramente la palabra hidruro, seguido del nombre del metal. En este caso el metal que se está combinando con el hidrógeno es cobalto. Cobalto es un metal que actúa con valencia 2 y con valencia 3. Está actuando con valencia 3, su mayor valencia, entonces la terminación que le corresponde sería ico. Hidruro cobáltico. Entonces, para su nomenclatura stock escribimos hidruro, el nombre del metal sin ninguna terminación, pero entre paréntesis va su valencia 3, con el cual está actuando acá dentro del compuesto. En la nomenclatura sistemática escribimos hidruro de cobalto, pero con los prefijos que corresponda.
hidruro, entonces tenemos 3 átomos de hidrógeno, corresponde entonces trihidruro. De cobalto, vemos acá que tenemos un solo átomo de cobalto, podemos escribir de monocobalto o de cobalto directamente porque el prefijo mono es lo que se puede omitir. Así. Se recomienda para comenzar entonces escribir el prefijo mono. Se va a poner trihidruro de monocobalto. Y ahí ya tenemos también las 3 nomenclaturas que utilizamos en las combinaciones binarias no oxigenadas, en este caso hidruros metálicos. Para la tradicional escribimos la palabra hidruro, el nombre del metal termina en oso o en ico. Oso menor valencia, ico mayor valencia. La nomenclatura stock se escribe la palabra hidruro, que hace referencia a la presencia del hidrógeno siempre, seguido del nombre del metal, y entre paréntesis va la valencia con el cual está actuando ahí dentro del compuesto. En la sistemática se escribe la palabra hidruro del nombre del metal con los prefijos que correspondan. El prefijo mono, que va siempre con el nombre de los metales, se puede omitir. Continuamos con la nomenclatura de las combinaciones ternarias. Vamos a estar viendo 2 casos. El caso de los hidróxidos, que son combinaciones del metal con el radical OH de la molécula del agua. Y el caso de los ácidos oxácidos, que se obtienen a partir de un óxido ácido o anhídrido al añadirle moléculas de agua. En el primer caso de los hidróxidos, para las combinaciones ternarias se recomienda utilizar 2 nomenclaturas. Estaremos utilizando la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. En el primer ejemplo tenemos un caso de hidróxido. Para la tradicional se escribe la palabra hidróxido, que hace referencia al radical OH, hidróxido, seguido del nombre del metal con las terminaciones os o ico, según actúe con su menor o con su mayor